conferencia de prensa que quiero explicar brevísimamente. Ante la situación de alarma social que se está viviendo en los últimos días y también el ambiente de crisis política, he creído necesario clarificar ante ustedes y, por tanto, ante la opinión pública, cuál es mi posición al frente del Gobierno, como jefe del Gobierno, y cuál es la posición también del Gobierno. En primer lugar, debo decirles que comparto el clima de alarma social. Creo que los casos que se han presentado en los últimos tiempos, los casos de corrupción, tanto en el asunto del señor Roldán como en el asunto del señor Rubio, tienen suficiente carga como para crear ese clima de alarma social. En segundo lugar, les quiero decir que adquirí un compromiso el 6 de junio del año pasado, durante toda la campaña electoral, pero el propio 6 de junio, que era el compromiso de hacer un doble esfuerzo por nuestro país. El primero, luchar contra los casos de corrupción que se presentaran, aun en el supuesto de que fueran, como en este caso, casos de corrupción antiguos, y, en el segundo lugar, luchar para la superación de la crisis, de la situación económica o de la crisis económica por la que atravesaba nuestro país. Estos eran los dos grandes objetivos de la campaña electoral y del 6 de junio. Todo eso había que hacerlo en un clima de estabilidad política. Hemos hecho ese trabajo y lo vamos a seguir haciendo. La primera duda que querría despejar, porque sé que se está especulando, y no solo se especula, hay algunas fuerzas políticas de la oposición que están pidiendo incluso la dimisión mía como presidente del Gobierno. Lo primero que quiero despejar es que no voy a dimitir, al contrario, creo que mi responsabilidad es continuar al frente del Ejecutivo, aclarar los casos que se han presentado y cualquiera otro que se pudiera presentar y seguir combatiendo la situación de crisis económica que empezamos a remontar y que esta incertidumbre y esta alarma social puede perjudicar desde el punto de vista económico. Por consiguiente, seguir combatiendo seriamente, rigurosamente, la crisis económica de nuestro país. Saben cuáles son los acontecimientos de los últimos días, pero se los relataré para hacerles un breve resumen. El sábado pasado recibí la dimisión del ministro del Interior, dimisión que se hacía en función de la responsabilidad política que asumía por la desaparición del señor Roldán. He aceptado esa dimisión y ya les explico, para que no haya especulaciones, que propondré al Rey que se encargue del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Justicia, a Luis Alberto Belloc. Por consiguiente, se fundirán los Ministerios del Interior y de Justicia y Luis Alberto Belloc estará al frente de ese ministerio doble. Después he recibido la renuncia al escaño, también por un sentido de la responsabilidad política, de José Luis Corcuera. Naturalmente no se trata en este caso de algo que dependa de mí, es una representación popular, pero creo que es un gesto que lo honra desde el punto de vista de la responsabilidad política de la que tanto se habla en nuestro país y tantas veces. Después he recibido ayer por la tarde, y por eso comprendo además que el clima desde el punto de vista político sea un clima difícil, he recibido la dimisión del ministro de Agricultura. Él ha explicado las razones y, naturalmente, quiero también agradecerle el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo, su buen hacer desde el punto de vista de su responsabilidad política y, naturalmente, la asunción de esa responsabilidad política. Quiero marcar sobre todo el hecho que creo que hay que empezar a diferenciar que en el caso del ministro de Agricultura no se ha producido en ningún momento un enriquecimiento por su cargo público. Por consiguiente, yo creo que lo que él ha explicado ayer es exactamente lo que ha pasado. Yo creo que nosotros deberíamos, o que yo debería aceptar esa dimisión, y he propuesto en sustitución del ministro a don Luis Atienza, que está en este momento en la Secretaría General de la Energía, que conoce bien el Ministerio, que ha trabajado con don Pedro Solbes durante el tiempo en que ha sido Pedro Solbes ministro. Sigo con las responsabilidades políticas. En el asunto del señor Rubio, don Carlos Olchaga ha presentado su dimisión como presidente del Grupo Parlamentario Socialista y ha presentado también su renuncia al escaño que ocupaba en representación de Navarra. En este caso, como es obvio también, quiero agradecerle el enorme esfuerzo que a lo largo de estos 12 años ha venido haciendo
don Carlos Olchaga en todos los puestos de responsabilidad política por los que ha venido pasando. Lo ha hecho con eficacia, con absoluta dedicación y, a mi juicio, con una encomiable honradez desde todos los puntos de vista. Por consiguiente, tanto él como cualquiera de nosotros puede cometer algún error, pero él ha hecho ese gesto asumiendo una responsabilidad política en una función que es la del grupo parlamentario, que nada tiene que ver con la función que ejercía anteriormente como ministro de Economía y Hacienda, pero lo ha hecho queriendo marcar sobre todo la significación de poder ayudar al partido y poder ayudar al Gobierno en esta situación que ya he empezado por reconocer que es una situación de dificultad seria y, por consiguiente, que exige que se adopten medidas serias. No me corresponde a mí, corresponde a la ejecutiva del partido y al grupo parlamentario la provisión de esa vacante y se producirá, a mi juicio, inmediatamente la provisión de la vacante. Estamos, por consiguiente, ante la asunción de responsabilidades políticas por unos cuantos de los miembros del equipo de gobierno o del grupo parlamentario. Responsabilidades políticas que probablemente van más allá de lo que en cualquier democracia es exigible, pero que quizás aconseja, y por eso lo agradezco, el clima en el que está viviendo nuestro país. Como no quiero hacer demasiado larga esta introducción, no quiero que se convierta en un discurso, les voy a reiterar, porque quiero que quede perfectamente claro, que respeto, sobre todo respeto en algunos casos, a aquellos que piensan que el presidente del Gobierno debe dimitir. No comparto su opinión. En algunos casos, además, la petición de dimisión, repito, es una petición de dimisión que probablemente tenga buenas intenciones o fundamentos. Por tanto, no las cuestiono. En otros casos pertenecen a una batalla política que no tiene en cuenta factores tan importantes como la estabilidad política. Sé que también se está poniendo en circulación si el Gobierno se someterá o no se someterá a una cuestión de confianza. Quiero decirles que no la excluyo, pero que la cuestión de confianza está constitucionalmente prevista en el momento en que se tenga constancia de que no hay suficiente apoyo parlamentario. Pero en la decisión de ir seriamente y con rigor al esclarecimiento de los casos que tenemos pendientes de corrupción, cuanto en la decisión de ir adelante en la política que está resultando eficaz de superación de la crisis económica, de reforma del mercado de trabajo y de otras reformas estructurales, les puedo asegurar en la tarde de hoy que seguimos contando con respaldo parlamentario. El principal, naturalmente, es el del Partido Socialista, el del Grupo Socialista, con los escaños que posee, pero con el propio presidente de Convergencia y Unió, el señor Pujol, he tenido una conversación y de nuevo ha reiterado su voluntad de mantener ese apoyo y esa estabilidad. También he tenido la ocasión de hablar con el señor Arzallus brevemente y tampoco quiere entrar en un juego que pudiera tener consecuencias desestabilizadoras. Por consiguiente, me parece de una primordial importancia la estabilidad de nuestro país en un momento especialmente delicado para la superación de la crisis económica. Mi voluntad, por consiguiente, es una voluntad firme de continuar adelante en este esfuerzo. Repito, doble, de clarificar los asuntos planteados y de superar la situación por la que ha atravesado nuestra economía, que afortunadamente todos los datos y todos los observadores imparciales coinciden en que van mejorando. Y esto es lo que les quería, en principio, transmitir y a partir de este momento ponerme a su disposición para lo que quieran preguntar. Hola, buenos días. Soy Amalia San Pedro de Televisión Española. Me gustaría que nos diese su opinión si cree que con las medidas que se han adoptado y que nos acaba de explicar serían suficientes para transmitir a la sociedad la idea de firmeza que ustedes llevan varias semanas explicando y que acaba de repetir aquí, que quieren tener contra la corrupción y para combatir la crisis económica. Y, por otra parte, si no cree que puede haber, que estas medidas pueden favorecer, o lo contrario, a una cierta sensación de impunidad en la sociedad española. Por otra parte, me gustaría que aclarase lo más posible respecto a estas conversaciones que ya nos ha informado que ha mantenido con el señor Pujol y el señor Arzallus, algunos aspectos concretos sobre la posibilidad de adelanto de elecciones y lo que piensan ellos sobre una moción de confianza. Gracias.
Bien, yo no quiero ser portavoz de los demás, como es natural, ya cada uno se puede explicar. Voy a decir qué impresión he recibido de las conversaciones, pero quiero contestar a su primera pregunta. Ya les he dicho que yo adquirí un compromiso electoral. Estamos actuando con diligencia, con rigor, con eficacia en los asuntos que se están planteando y vamos a seguir actuando así. Se han aprobado un paquete de medidas complementarias durante el debate del Estado de la Nación. Algunas de ellas ya están en marcha, incluso algunas de ellas por la vía del decreto ley. La disponibilidad para las comisiones de investigación, desde las declaraciones de renta o patrimonio hasta las cuentas corrientes, desde eso hasta la creación, que ya está en trámite de consulta, de una Fiscalía Especial que se dedique expresamente a los delitos relacionados con la corrupción o delitos que por su complejidad, como los delitos económicos, exigen una especial dedicación y especial preparación. Yo creo que no debemos de ninguna manera extender la idea de que pueda haber impunidad. Yo creo que en la sociedad española, con un funcionamiento institucional correcto, no debe haber impunidad para nadie que haya cometido ningún tipo de delito o que haya cometido, que sea presuntamente un delincuente. Por consiguiente, sea cual sea el lugar que ocupe, el tratamiento desde el punto de vista de la justicia es un tratamiento igualitario. Y esto creo que lo garantiza el funcionamiento institucional de nuestro país. No depende del Gobierno ese tratamiento de igualdad entre la ley exclusivamente, estamos en una democracia, pero es evidente que el Gobierno hará todo lo posible por cooperar con la justicia en el esclarecimiento de cualquiera de estos hechos. La segunda pregunta que me plantea es una pregunta de las conversaciones con el señor Pujol y con el señor Arzallus. La impresión que yo he recibido es que ellos no creen necesario en este momento hacer otra cosa más que las que son públicas y han demandado. Los propios grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en que haya una comparecencia la próxima semana, después de la comparecencia que ha habido del ministro del Interior, me parece que era en el día de ayer, por consiguiente, de una reciente comparecencia del ministro del Interior. No creen que haya que hacer otra cosa. La última conversación que he tenido con el señor Pujol durante un buen rato, es una conversación que me indica lo que acabo de decirles, su firme convicción de que las medidas que se están adoptando son medidas que van en la dirección de corregir las situaciones que estamos viviendo de corrupción y, desde luego, que la política que se está desarrollando desde el punto de vista económico y de las reformas estructurales contribuirá a salir de la crisis y, por consiguiente, que ellos quieren ser leales al apoyo que vienen dando a esa política que puede servir para estabilizar el país y superar la crisis. Señor Arzallus se planteó la conversación en unos términos no exactamente iguales, pero también dijo que no quería de ninguna manera sumarse a algunas de las cosas que consideraba un despropósito desde el punto de vista de la estabilidad. Perdón, si me puede hacer una precisión sobre este mismo punto. Si podría decirme, creo que ya lo he incluido en la pregunta anterior, los señores Arzallus y Pujol, si han hecho algún comentario respecto a alguna posibilidad, o cómo ven en el horizonte alguna posibilidad de elecciones generales. No, perdón. No. En ningún caso se ha hecho ninguna mención a que haya un adelantamiento electoral. En ninguno de los dos casos. La conversación con Pujol, además, me ha reiterado, a mí me han atribuido incluso que he pedido alguna dimisión, nunca la he pedido. Creo que lo que estáis haciendo es lo que se debe hacer, no la he pedido ni la pediré. Y se me ha interpretado mal cuando he dicho que la última solución que cabe en una situación, si no se arregla, es el adelantamiento electoral, pero que ni lo deseo ni lo creo conveniente. Al contrario, lo que creo conveniente, me ha dicho, es que se lleve adelante todo el programa, todo el proyecto que está planteado y que se supere la situación de crisis económica que le preocupa, como nos preocupa a todos, que se supere cuanto antes y que se supere con firmeza. Sí, presidente, un par de cuestiones. Ayer, que fue un día cargado de rumores, y supongo que a usted alguno le habrá llegado, uno de los que hablaba de una amplia remodelación de gobierno. ¿Usted la ha descartado de momento? ¿Se la plantea para las elecciones, para después de las elecciones del 12 de junio? Por otra parte, usted ha aceptado la dimisión del ministro Asunción como responsable de la fuga del exdirector de la Guardia Civil, pero seguimos sin saber no solamente dónde está el señor Roldán, sino quién le ha ayudado a escapar y si, por tanto, habría responsabilidades a otro nivel dentro del Ministerio del Interior. Y, por último, ¿cree usted que es necesario, además de estas medidas legales o de aceptar dimisiones, pero para serenar el ambiente de clima de alarma social,
¿piensa que es necesario un pacto interno en el PSOE y un gobierno de coalición socialista? Empezaré por la primera cuestión, que la responderé con toda brevedad. No he pensado en una amplia remodelación. He tenido la sustitución de 2 ministros que he operado inmediatamente. Por tanto, no he pensado en una alternativa diferente. En el momento en que lo piense, si en el futuro se produce, no les quepa duda que lo comunicaré. Ya saben que lo comunicaré en el momento en que la tenga decidida. Pero, en fin, por el momento, lo que usted me pregunta es que si lo he pensado, no lo he pensado. Verá usted, si supiéramos dónde está el señor Roldán, obviamente estaría a disposición de la justicia. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hacen preguntas en torno a temas como este? Que el ministro del Interior, sobre todo el ministro del Interior, pero en mi caso también por el seguimiento que hago de las tareas que se están haciendo, el ministro del Interior hace bien en mantener una absoluta prudencia y una absoluta discreción. Y creo que lo deben entender ustedes en todos los casos, incluso en la investigación interna que pueda llevarse a cabo sobre si ha habido alguien o algunas personas que lo hayan podido ayudar. Tiene que mantener una absoluta reserva y lo tiene que mantener por la eficacia de su trabajo. Lo contrario sería hacer más ineficaz su trabajo. Eso me parece absolutamente elemental. Lo podríamos explicar con otras palabras, pero me parece completamente claro. Un ministro del Interior, ni en este supuesto ni en otro, puede dar los indicios de los que pueda disponer. En ningún caso. No puede dar ninguna orientación que dificulte lo que es su tarea principal. Por consiguiente, parece que actúa correctamente cuando lo hace así, y yo no solo no le corregiré la plana, sino que lo apoyaré, incluso en el supuesto de ministro dimisionario que tenemos. Después me dice que si es necesario un pacto interno. Yo creo que el Partido Socialista en este momento está como una piña unido para la superación de la situación de dificultad que estamos viviendo. Por tanto, no creo que haga falta un pacto interno. Hemos vivido momentos de mucha tensión, se ha mejorado ese clima y en ese momento no hay, se lo puedo asegurar, ninguna dificultad para que el Partido Socialista esté como una piña en torno a lo que acabo de decir, que es la tarea fundamental de este gobierno. Vamos a barrer hacia esta parte y después volvemos. Adelante. Sí, en cuanto a las conversaciones con el señor Pujol, me interesaría saber si ha recibido usted, por parte del presidente de la Generalitat, un apoyo que pudiéramos llamar condicionado o con plazos. Y también quisiera saber si ha intervenido, si en esas conversaciones se ha hablado de la salida que se podía dar a esta situación, es decir, si ha sido una salida buscada de común acuerdo. También me gustaría saber si el resultado de las elecciones europeas puede condicionar o no una decisión respecto de adelanto de elecciones generales. Es decir, ¿no va a haber adelanto, sean cuales fueren los resultados de las europeas? Gracias. Vamos a ver, la primera cuestión, en cuanto al apoyo, no soy yo quien lo tiene que definir. Ha sido bastante explícito diciendo que lo que apoya es una tarea de gobierno, No está apoyando cualquier cosa y eso me parece absolutamente razonable. Está apoyando una determinada tarea de gobierno que tiene una determinada orientación económica, una determinada orientación en reformas estructurales y en esta coyuntura una determinada orientación en la lucha contra los casos de corrupción. Sería absurdo que alguien desde fuera del gobierno pudiera emplear expresiones como apoyo no condicionado o incondicionado. Esto en política no existe, no se da. Por consiguiente, lo que creo es que es un apoyo serio, sensato y, naturalmente, un apoyo que agradezco porque desde el punto de vista parlamentario, que es la institución clave para la estabilidad del gobierno, es un apoyo que seguramente necesita la gobernabilidad de nuestro país. Después, respecto de la salida de la situación actual, quiero decir, de las decisiones que se adopten, quiero no transferir ningún tipo de responsabilidad. Esa es una responsabilidad exclusivamente del gobierno y, en primer lugar, mía. Otra cosa es que las conversaciones compartan que las decisiones que se adopten sean decisiones adecuadas a la situación, pero de ninguna manera es una responsabilidad que puedo transferir a nadie. Sería, por mi parte, absurdo hacerlo. Es una responsabilidad, por consiguiente, personalmente mía y una responsabilidad de gobierno. En tercer lugar, me gustaría hacer una apelación a la sensatez que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la democracia. Las elecciones europeas son elecciones que se van a producir en todos los países que pertenecen a la Unión Europea.
En ninguno de estos países, en ninguno, se está planteando que las elecciones europeas tengan que ver con los procesos electorales generales. Ni ahora ni en otras ocasiones. Nosotros estamos intentando confundirlo todo y esto me parece extremadamente delicado. Las elecciones europeas son elecciones europeas, nosotros intentaremos sacar el mejor resultado posible, pero no tienen nada que ver con la expresión de la voluntad de los ciudadanos en un proceso de elecciones generales o en un proceso de elecciones locales. Cada elección hay que analizarla naturalmente en función de sus propias finalidades. Naturalmente que, a pesar de lo que digo, todo el mundo intentará sacar una u otra consecuencia, pero lo que digo es lo que me parece riguroso y a lo que deberíamos acostumbrarnos en un funcionamiento normal de la democracia. Sí, yo le querría hacer 3 preguntas. Una, usted ha hablado de que no va a dimitir, pero si recordamos un poco todos, en la Universidad Autónoma, usted afirmó que en caso necesario, creo que refiriéndose al tema Filesa, si era necesaria su dimisión, estaría dispuesto a ella. Yo le planteo, a la vista de cómo están las investigaciones o la instrucción del sumario por parte del juez Barbero, si en algún momento pasara de ese estado y empezara a haber peticiones o peticiones de procesamiento de algún miembro de la ejecutiva de su partido, que podrían llegar incluso a usted, si en ese momento mantiene la decisión de dimitir, por un lado. Luego, por otro lado, usted no ha mencionado a alguien que ayer todos creíamos que también iba a integrar esa terna de dimisiones parlamentarias, que es el señor Barrionuevo. Y le quería preguntar si es que el señor Barrionuevo no ha presentado la dimisión o si acaso ha hablado usted con él y le ha convencido de que no la presente, porque eso llevaría aparejada, dado que fue el nombramiento del señor Roldán de 2 ministerios, llevaría aparejada también, casi de forma obligada, la presentación de una dimisión por parte del vicepresidente, señor Serra. Vamos a ver, en primer lugar, yo he dicho que asumiría exactamente esas palabras, las responsabilidades que me pudieran corresponder, derivadas del asunto que durante 3 años y medio se lleva investigando, que es el asunto Filesa. Y estoy dispuesto a mantener, naturalmente, mi palabra, pero asumiré las responsabilidades que me correspondan, no las que me quieran atribuir los demás. Eso me parece claro, lo dejé claro entonces y lo vuelvo a aclarar ahora. Segundo lugar, se refiere usted al señor Barrionuevo. Yo he hablado con el señor Barrionuevo, con el señor Corcuera, con el señor Solchá, con muchos compañeros en estos días, y debo decirle que he respetado en cada caso la decisión personal que se ha adoptado. Y me parece que lo he expresado con claridad aquí. La decisión que se ha adoptado personalmente. En este caso también la respeto. No me parece, independientemente de que pueda haber otros criterios, no me parece razonable que una persona que hace un nombramiento en un momento determinado, muchos años después de no estar en el ministerio, de no estar ni siquiera en otro ministerio por el que pasó, no me parece razonable que se le exija desde la responsabilidad mía una dimisión. Yo no lo he hecho, y no lo he hecho en ningún caso. Por eso quiero dejarlo perfectamente claro. Y finalmente, tampoco querría eludir la reflexión complementaria que hace usted. Es verdad que el nombramiento del director general de la Guardia Civil es un nombramiento que formalmente se hace por 2 ministerios. La responsabilidad de la Guardia Civil, no cabe la menor duda, y nadie le cabe la menor duda de que está en el Ministerio del Interior. Lo contrario nos llevaría también a decir, bueno, es que todos los nombramientos, todos pasan por Consejo de Ministros, que es un colectivo humano que yo presido. Por consiguiente, algunos sí hacen ese ejercicio, cosa poco corriente en otras democracias, pues todos tendría que recaer en mi responsabilidad como presidente del Gobierno, como presidente de ese colectivo que aprueba los reales decretos por los cuales se efectúan o se hacen los nombramientos. Por consiguiente, creo aclarar suficientemente que las decisiones han sido decisiones personales, lo he explicado durante mi intervención inicial y, naturalmente, en el caso del señor Barrionuevo, creo que tiene legítimamente derecho como persona a pensar que no tiene que renunciar a su escaño. Vamos barriendo de una parte a otra, me parece, perdona. Buenas tardes, soy Ernesto Esteve de la cadena SER. Yo quería saber, señor presidente, si es cierto que ha propuesto en los últimos días a Convergencia y Unión y al PNV que entren en un gobierno de coalición para afrontar la grave crisis política.
y que estas dos fuerzas políticas le han dicho que no. Me gustaría saber si es verdad y las razones que le han dado para ello. Y abundando en preguntas anteriores, hace un año convocó usted elecciones anticipadas ante la ingobernabilidad del país por los escándalos de corrupción y por la crisis económica. Esos dos mismos frentes siguen abiertos, sigue la ingobernabilidad en el país. Entonces, ¿no sería lógico pensar en la necesidad de convocatoria de elecciones de nuevo? Bien, en primer lugar, he dicho que no he hecho, le diré que no he hecho una propuesta formal de coalición, aunque sí he manifestado que estoy abierto a que pueda haber una coalición. Y eso lo he dicho reiterando algo que hace 10 meses planteé como algo que me parecía conveniente. En segundo lugar, el año pasado convoqué elecciones, dije exactamente que creía que hacía falta un proceso electoral para afrontar la situación de crisis en la que vivía el país y una nueva legitimación democrática. Pero ustedes, estamos pasando por una crisis política en estos días, pero la gobernabilidad ha estado asegurada durante todo este tiempo y se han tomado decisiones de una enorme envergadura, desde el punto de vista de la política económica, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las reformas estructurales. Por consiguiente, se ha llevado adelante, haría muchas citas de esto, se ha llevado adelante la tarea de gobierno con absoluto rigor y pienso seguirla llevando con absoluto rigor y sin que haya ninguna sensación de ingobernabilidad. Comprendo que estos días son días difíciles, que se ha creado una situación, ya decía antes, no solo de alarma, sino incluso de confusión. Se ha llegado a decir, incluso no por los que no lo pedían, se ha llegado a decir que si yo estaba planteándome o no dimitir. Y antes dije, lo vuelvo a repetir ahora, que no me lo he planteado porque creo que por responsabilidad, por sentido de la responsabilidad, mi obligación es aclarar los asuntos de corrupción planteados y seguir dirigiendo la gobernación del país para superar la situación de crisis económica. Esta creo que es mi responsabilidad y la llevaré adelante. Y pasaremos de esta situación de crisis, no le quepa la menor duda, y entraremos en una senda más razonable. Por consiguiente, yo creo que incluso constitucionalmente está previsto que el primer año no haya disolución de las cámaras. Yo creo que no hay por qué anticipar ningún proceso electoral, se debe y se puede agotar la legislatura y creo que eso es lo más conveniente para el país. Los ciudadanos decidirán cuando llegue su momento qué tipo de gobierno es el que desean. Hace muy poco tiempo lo han decidido, el 6 de junio del año pasado. Por consiguiente, yo creo que no es necesario volver a consultarlo. Perdónenme, hay 333 manos. Sí, presidente. Usted ha insinuado la posibilidad de presentarse a una moción de confianza. Yo le No, he dicho que no excluyo la cuestión de confianza. Bueno, entonces, yo le preguntaría de qué depende que se presente esa moción de confianza como primera cuestión. Segunda cuestión, insistiría en el tema de los nacionalistas. Es cierto que los nacionalistas han insinuado que se vaya a un gobierno políticamente más potente o le ha llegado algún tipo de mensaje en este sentido y tiene esa pretensión a medio plazo de hacerlo. Y, en tercer lugar, usted reiteradas veces ha dicho que la corrupción es un fenómeno aislado, pero, claro, los casos aislados empiezan a ser más repetidos. Yo le preguntaría ya si esto no es resultado de una cultura de la especulación, de una cultura de los 80, y si en el Gobierno no ha habido una clara negligencia respecto a esto. Y añadiría, en último lugar, si no cree que incluso la reacción y lo que se puede hacer ahora es un poco tardío ante la falta de reflejos del Gobierno. En primer lugar, la cuestión de confianza está prevista constitucionalmente cuando el Gobierno no tiene el apoyo parlamentario para sacar adelante un proyecto político o una decisión trascendente. Pongamos por caso una ley de especial trascendencia. Si se produce, pues digo, lo pongo por ejemplo, no es solo en este caso, si se produce una quiebra razonable de la confianza en el Gobierno tiene que presentar la cuestión de confianza. O bien, por una situación política especial, como esta. En este caso, si tuviéramos la conciencia de que no hay un apoyo parlamentario, tuviéramos el conocimiento, la conciencia de que no hay un apoyo parlamentario para seguir adoptando las medidas que hay que adoptar, se podría y se debería, por eso digo que no excluyo de manera alguna plantear la cuestión de confianza. Se debería plantear la cuestión de confianza, pero sí, como acabo de decir, hay una voluntad de apoyo al Gobierno establemente en la medida en que estamos adoptando las decisiones que estamos adoptando. Yo creo que no es en este momento
necesaria o, si quieren, imprescindible. Yo creo que el gobierno hubiera sido un gobierno aún más estable si se hubiera establecido un gobierno de coalición, aún más. Pero eso es de perogrullo, es evidente que es más estable que el pacto parlamentario la coalición. En fin, dicho eso, para que haya una coalición tiene que haber una voluntad por varias partes, por lo menos por dos partes, ¿no? Pero en fin, por varias partes. Si no la hay, obviamente hay que conseguir que el gobierno sea lo más estable posible. Respecto de la corrupción, yo creo que no solo creo que no es tarde, creo que estamos realmente haciendo lo que debemos hacer. Usted me dice que si ha habido errores o faltas por parte del gobierno desde el punto de vista de la vigilancia debida. Las circunstancias están demostrando que hemos cometido errores. Es más, yo debo decirle que personalmente he sentido algo que creo que sienten muchos ciudadanos, que es bochorno por lo que pasa. Me ha costado mucho trabajo concebir, pero siempre en mi vida política, que haya alguien que utilice su cargo para enriquecerse. Por consiguiente, es verdad que ha habido un exceso de confianza clarísimo y una traición a esa confianza clarísima. Ahora bien, hemos hecho el compromiso, como decíamos, en el proceso electoral anterior, de combatir los casos de corrupción que se pudieran presentar, incluso señalando que algunos de los que estamos viendo pues, son, como dice usted, de la década de los 80, y estamos dispuestos a cumplirlo. Esto ha debido producir, además, debo reconocerlo, tiene que haber producido un deterioro desde el punto de vista de la imagen del gobierno, de mi imagen personal, sin duda alguna, y, por tanto, merma de credibilidad, cuya única superación depende de que seamos capaces de clarificar, como estamos dispuestos a hacer, los casos que se han presentado. Y esto es lo que no se vayan a dar algunos casos de esta naturaleza. ¿Qué me gustaría añadir? Algo que es difícil decir a contrapelo. La inmensa mayoría de los responsables políticos de este país son personas totalmente honorables, que dedican su esfuerzo y su vida a una tarea que a mí me sigue pareciendo una noble tarea, que es la cosa pública. Por consiguiente, yo creo que estamos viviendo un mal momento, porque es verdad que cuando se genera un clima de esta naturaleza, se genera también una desconfianza que nos afecta a todos. Y esto me parece un tema delicado, por eso creo que hay que remontarlo cuanto antes y mantener la firmeza en el futuro. Voy a seguir su consejo y el consejo que me dan siempre, que no haga nunca una conferencia de prensa de más de 35 minutos. Adelante. Presidente, yo quería preguntarle precisamente por esta conferencia de prensa. Quería saber por qué ha tardado usted tanto en salir a dar explicaciones a la opinión pública, puesto que hay un ambiente de crispación desde hace varios días, hay un ambiente pues, de desconfianza también, sobre todo. ¿Por qué ha elegido usted su comparecencia pública que fuera una rueda de prensa y no una comparecencia en el Parlamento, sometiéndose al control del acto de confianza que ha existido en los últimos tiempos, cuál es el responsable en este momento? Y también respecto al Grupo Catalán, respecto a Convergencia y Unió, quería saber si usted se ha sentido en algún momento rehén ahora mismo del Grupo Catalán, puesto que ellos son quienes han forzado su comparecencia en el Parlamento. Primera cuestión, creo que no es tardar tanto. Ayer ha comparecido el ministro del Interior, el sábado hizo una conferencia de prensa, estamos a jueves. He tenido, naturalmente, no solo hecho un seguimiento muy de cerca de los trabajos que estábamos realizando para intentar dar con el paradero del señor Roldán, sino que he tenido que atender a una crisis desde el punto de vista político-gubernamental que se había abierto con la propia dimisión del ministro del Interior. ¿Por qué dice que comparezco en una conferencia de prensa? Bueno, yo había creído en algún momento que era necesario hacer una comparecencia en televisión. He tratado de atender a lo que podría haber sido una reacción crítica diciendo que por qué en televisión, que si tal. Hay ofertas, naturalmente, no hablo de la televisión pública solo, sino de las televisiones privadas. Me ha parecido más claro hacerlo en una conferencia de prensa. Quiero recordarle que todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, todos los grupos parlamentarios han decidido que haya una comparecencia parlamentaria la semana próxima, a la que estoy, como siempre, plenamente dispuesto. No ha habido en eso discrepancia en el resto de los grupos. Y después usted me dice que si me siento rehén, de ninguna manera. Me parece
una expresión inaceptable. No he aceptado nunca, en 11 años y medio de gobierno que llevo, ningún tipo de hipoteca, ni de esta ni de ninguna otra naturaleza. Pero es que ni siquiera se plantea. Por eso me parece particularmente injusto que se hable en esos términos. Después, acabo de decir qué responsabilidades he tenido. Y he tenido la responsabilidad de confiar en personas en las que no debía haber confiado. Y esa es una responsabilidad, sin duda, que me corresponde como le corresponde a cualquier otro. Lo que quiero decir es que en el funcionamiento normal de las democracias suelen ocurrir situaciones de esta naturaleza, se corrigen y se corrigen con unos métodos o con unas pautas que nosotros deberíamos adoptar también seriamente, sea en Alemania o sea en Francia. Por tanto, sí me siento responsable, naturalmente, y he asumido mi responsabilidad. Tenemos todavía dos más. Presidente, Adelante. usted tiene formación jurídica de abogado, aunque no la ejerció mucho tiempo y además lleva una barbaridad de años dedicado a la política, pero imagino que algo no se le ha olvidado de su carrera. Esta mañana y ayer por la noche, en ambientes jurídicos y de la abogacía, había interpretaciones sobre la forma en que se ha procedido a la detención de los señores de La Concha y Rubio. E incluso esta mañana había expertos juristas que decían que no se tenía totalmente a derecho. Yo querría saber cuál es su opinión, me imagino que tendrá su propio criterio, que además probablemente se habrá asesorado con personas del mundo de la judicatura, y qué pasaría si efectivamente hubiera habido algún fleco en ese sentido. Y en segundo lugar, y usted mismo ha hablado de un ambiente de alarma social, querría saber si es suficientemente importante ese ambiente de alarma social como para que usted haya intentado algún tipo de contacto con el líder de la oposición, el señor Aznar, con el que últimamente las relaciones parecía que no eran tan fluidas como en ocasiones anteriores. Muy bien, la primera cuestión se la quiero responder no como jurista, porque no estoy practicando de jurista, soy el presidente del gobierno, por consiguiente el responsable del Poder Ejecutivo. Y lo que creo es que uno tiene que contribuir a profundizar en la comprensión del funcionamiento de la democracia. La libertad o no libertad de una persona no depende nunca y no debe depender del Ejecutivo, depende del Poder Judicial. Nada que decir el Ejecutivo. Por consiguiente, yo creo que no se debe intentar no confundir a la opinión, clarificarlo absolutamente. Por tanto, ha habido una investigación de los fiscales y la investigación ha sido, a mi juicio, una investigación de su absoluta responsabilidad, con total imparcialidad y ateniéndose a la ley. Pero los propios fiscales, por las características de la Fiscalía, parecen perfectamente respetables. Tampoco pueden decidir sobre la libertad de una persona. Siempre lo tiene que decidir el Poder Judicial directamente, el juez. Por consiguiente, es absurdo planteárselo en los términos en que he visto que se está planteando. Yo no puedo hablar como jurista ante una situación de esa naturaleza. Tengo que respetar la decisión que adopte un juez, incluso en el supuesto de que pudiera no compartirla, que no es el caso, ni me estoy pronunciando sobre el caso. Tengo que respetar esa decisión como presidente del gobierno. No puedo entrar en la polémica, obviamente, como jurista. Mire, la verdad es que me gustaría que hubiese los suficientes cauces de comunicación para mantener en una situación como esta un contacto con el responsable máximo del primer partido de la oposición. Y lamento que no haya ese cauce, porque creo que la situación política por la que el país está atravesando es una situación política delicada. E independientemente de las tomas de posición de unos y de otros, creo que ese contacto entre el responsable del Ejecutivo y el responsable político del primer partido de la oposición debería mantenerse. Pero es verdad que no se da, no sé si el clima o las condiciones, y lo lamento, porque me parece que eso sería extraordinariamente positivo. No significa eso, no quiero eludir ningún tipo de responsabilidad. No he creído que existiera un clima como para tomar una iniciativa de esa naturaleza, pero en fin, ya que lo estoy diciendo públicamente es casi tanto como si la estuviera tomando. Me parece que ese sería un contacto razonable o deseable. Mariano Rubio, si no cree usted que la sospecha, cierta sospecha de que se haya actuado en este caso tan rápidamente es porque usted hace 2 años no solo defendió la honorabilidad del gobernador,
sino que además paralizó las investigaciones sobre el caso Ibercorp. Entonces ahora parece que lo han detenido especialmente rápido. También quería preguntarle, señor presidente, ¿por qué razón su partido siempre ha impedido que una comisión parlamentaria investigue los beneficios que obtuvo Gustavo Cisneros, amigo de su amigo Carlos Andrés Pérez, en la reprivatización de Rumasa? Gracias. Repítame la pregunta porque no lo he llegado a entender. La segunda pregunta. Sí, sí. Quería saber por qué su partido ha impedido la creación de una comisión parlamentaria para investigar los beneficios obtenidos por Gustavo Cisneros. Bueno, en primer lugar quiero decirle que efectivamente yo hice una apuesta por el señor Rubio clara, de confianza, no hace 2 años, hace 2 años y hace más de 10 años. Era su gobernador cuando nosotros llegamos al gobierno y lo nombramos gobernador del Banco de España. No tenía nada que ver con nosotros como partido, como formación política, pero creíamos que desde el punto de vista institucional estábamos haciendo lo correcto. Digo creíamos y podíamos habernos equivocado, como obviamente después se ha demostrado que podíamos habernos equivocado, pero debo decir que lo creía todo el mundo, sin excepción, que no había nadie que dudara de que era la decisión oportuna. Y cuando repitió de gobernador, también. Y es verdad que tenía algunas personas que no eran sus amigos. Nosotros, cuando se planteó la investigación de Ibercorp a nivel parlamentario, estimamos que con la investigación del Banco de España era suficiente, por la delicadeza además del funcionamiento del sistema financiero. Los resultados de la investigación de Ibercorp no están mezclados con lo que ha ocurrido ahora, que es un asunto relativamente distinto. Pero, en definitiva, acepto que hace 2 años nos equivocamos. Esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Ha habido una investigación de la Fiscalía, hay una comisión parlamentaria que empezará a funcionar en torno a este asunto, le hemos dado plenamente su apoyo. En tercer lugar, en lo que yo puedo recordar, nunca ha habido una petición de investigación sobre el supuesto enriquecimiento del señor Cisneros. Nunca. Hubo una petición de investigación sobre Rumasa en su momento. Yo siempre he sido extraordinariamente prudente, nunca he querido decir algunas de las cosas que tenía ganas de decir en algún momento y las voy a seguir manteniendo en silencio, pero en fin, ha habido de todo tipo de intereses por ahí. Y es evidente que la actuación del Gobierno fue la actuación que tenía que ser en ese momento, pero fíjese que mi respeto ha llegado a que nunca he hecho ni un solo comentario, ni siquiera del protagonista de Rumasa, nunca. En ese sentido, he tratado de cumplir siempre con absoluto rigor con mi tarea de presidente del Gobierno. Vamos por la última. Se la tienen que repartir. Sí, soy Roberto Sánchez Benítez, de Canal Sur Televisión. Presidente, usted ha sido bastante claro a lo largo de esta rueda de prensa, pero a tenor de los últimos acontecimientos, ¿no se le ha pasado en ningún momento por la cabeza la idea de dimitir, de presentar la dimisión? Por otro lado, ¿cómo puede afectar a las próximas elecciones andaluzas esta situación de crisis política en una campaña en la que se puede hablar más de corrupción, de crisis política, que de asuntos internos andaluces? Y por último, usted ha comentado que mientras algunos grupos de la oposición que han pedido su dimisión, es el caso de Izquierda Unida y del Partido Popular, algunos lo han hecho con buena intención, otros lo querían articular políticamente. ¿De quién se trata? Bueno, en primer lugar, la idea de dimitir desde el punto de vista de abandonar el cargo, yo me la he planteado a mí mismo como hipótesis de trabajo muchas veces. Y además los que me conocen saben que no me caracterizo especialmente por tener apego al cargo. Por consiguiente, a pesar de que llevo 11 años y medio gobernando. Por tanto, sí me la he planteado como hipótesis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un momento como este me parecería una irresponsabilidad. A mí, respeto además quien discrepa de esto, pero me parecería una irresponsabilidad respecto de mi país, respecto de la tarea que tenemos que llevar adelante. Y por eso no me la planteo, sencillamente por eso. Y comprendo que para otros sería el sumum de la responsabilidad. He dicho que hay intereses muy diferentes. Yo lo creo. Yo creo que en algunos casos hay intereses que son un poquito menos nobles que intentar resolver la situación del país, que es intentar alterar el resultado de la voluntad popular por una vía, en algunos casos, por una vía espúrea. Pero claro,
esa es la impresión que tengo y el juicio de valor que hago. Cuando se insiste mucho en esa dirección sin tener en cuenta las consecuencias desde el punto de vista de la estabilidad, creo que se está cometiendo ese error, que es un error de respeto a las decisiones democráticas que han adoptado los ciudadanos no hace mucho tiempo. Por consiguiente, los ciudadanos también deben decidir en el futuro. Después, ¿va a afectar a la campaña andaluza? En cierta medida va a afectar a la campaña andaluza del clima, sin duda alguna, igual que va a afectar a la campaña de elecciones europeas. Naturalmente nosotros confiamos en que los ciudadanos de Andalucía, usted me pregunta por la campaña andaluza, sepan distinguir y sepan valorar una labor realizada a lo largo de más de una década que ha supuesto una transformación extraordinariamente importante de la realidad de Andalucía. Y esta tarea, naturalmente, está ahí, está a la vista de todos y espero que eso es lo que los ciudadanos valoren. Tarea que se podía haber hecho en algún otro momento histórico y por otros, sin duda, sin duda. Pero a algunos les cuesta trabajo admitir que han tenido que ser los socialistas, cuando han llegado al gobierno, quienes se han preocupado de la modernización de Andalucía y de que Andalucía no se desenganche de lo que pudieran ser la potencialidad o las posibilidades de desarrollo del conjunto del país. Así que ha mejorado en términos relativos su Producto Bruto, y estoy hablando incluso en una situación de crisis como la que vivimos, y se ha hecho un enorme esfuerzo que espero que sea comprendido desde el punto de vista electoral. Les agradezco la presencia aquí, ya sé que hay otra docena más de peticiones de palabra. Gracias.